Ya tomaron su lechita. Listo, chicos. Vamos a dar inicio al curso de Historia Universal. Ya saben, como siempre, se los digo, activen su micrófono si tienen preguntas o en el chat del profesor, que ahorita le voy a prender la tablet. Me hizo mala. ¿Perdón, profe? Sí, ahí en la tablet, porque a veces los chicos les da roche preguntar por acá. Ya le preguntan a usted directamente. Ya, la intención cuenta. Ya, chicos, vamos a dar inicio. ¿Sí se sigue escuchando, no, chicos? ¿Me escuchan? Sí. Allá, porque le iba a dar un piropo. Le iba a dar un piropo aquí a mi amiguita, pero como ya me dio el esto. Listo. Bueno, ¿cómo están, amiguitos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días aquí desde el hermoso. Bueno, ¿cómo están, amiguitos? ¿Qué te cuentan? ¿Qué tal su Halloween? Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, aquí pues viniendo a dictar feliz en este hermoso lugar, en este hermoso local donde tratan con cariño y con amor, ¿no? Bueno, acá me han puesto la tablet. ¿Ya? Bueno, ahí pones tus preguntitas, ¿ya? Para poder ver, sí, pues, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Dice, okidoki, muy bien. Profe, ¿qué novedades? Nada, Castillo sigue ahí, pero no se va, chavos. Está durando, este peor que el COVID, ¿no? No se quiere ir todavía. Ya viene la quinta ola, por si acaso, ¿eh? Ya viene la quinta ola, ya dicen que la quincena de diciembre viene la quinta ola. Bueno, la cuarta ola estaba medio pichi, la tercera también, así que bueno, esperemos que la quinta no sea tan brava, ¿no? Y espero que ya te hayas vacunado también tú, pues, ¿no? No seas de los antivacunas. Bueno, amiguito, vamos a empezar el tema para que después no nos alcance, no nos gane el tiempo. Vamos a hacer el tema de la Reforma Protestante, ¿ya? Bueno, hoy existen iglesia católica, iglesias evangélicas o protestantes, ¿no? Eso hay hoy día, ¿no? Iglesia católica, iglesia evangélica o protestante, ¿sí o no? Algunos de ustedes serán católicos, vas a tu iglesia, escuchas a tu sacerdote, participas de la Eucaristía, ¿no? Otros son protestantes, evangélicos, ¿no? Van a escuchar a su pastor, ¿sí o no? Bailas y, ¿no? Bailas, ¿no? Iglesias evangélicas, algunas bailan. Otros serán satánicos también, pues, ¿sí o no? También pues ahí rindiendo culto al diablo, ¿no? Sacrificando gatos ahí en tu casa. Bueno, cada uno tiene su creencia, pues, ¿sí o no? Tienes tu creencia. Bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo surgen las iglesias protestantes, ¿no? Cómo nacen las iglesias protestantes o evangélicas. Es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Y qué diferencias hay entre las ideas católicas y las ideas protestantes, ¿no? Así es, las ideas. Algunas diferencias que hay, ¿no? Entre católicos y protestantes. Esos temas religiosos son bien complejos, ¿ah? Sí, pues, bien complejos. A veces por alguna cosita, ¿no? Alguna interpretación diferente de alguito, ya, otra iglesia protestante, ¿no? Así que son temas muy complejos, eso de las ideologías religiosas, ¿eh? Los dogmas que tienen, ¿no? A veces cosas que a veces son hasta inentendibles, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver aspectos generales de esto. A ver, Reforma Protestante. Primero, vamos a ver la causa. Las causas que llevarán a la Reforma Protestante. Una causa, y creo que la causa más importante sería, ¿no? La corrupción del clero. Corrupción del clero. Corrupción del clero. Bueno, igual, lo que pasa es que la iglesia
tenía mucho poder y mucha riqueza, ¿no? Mucho poder, mucha riqueza. Y había gente que entraba a la iglesia, pero no porque tienen fe, ¿no? Sino por ambición, por codicia. Igual que ahora, ¿no? Igual que ahora. Hay gente que quiere ser alcalde, que quiere ser gobernadores, pero no porque quieren servir al público, ¿no? No por eso, no, yo quiero hacer las cosas bien por mi ciudad, por mi distrito, no. O sea, no piensa en eso. Con eso te engañan para que votes por ellos, pero ellos tienen un interés económico, ¿no? Hacer plata, ganar, ¿no? Ahí está el dinero, dicen, ¿no? Así es, varias gente que yo conozco que postuló, decía, no, es que ahí está la plata, dice, ¿no? Sí, o sea, entran para robar, ¿ya? Entonces, como el Estado peruano, pues, ha tenido mucha plata, entonces eso ha traído corruptos, gallinazos, ¿sí o no? Que quieren ser autoridades, pero por ambición, no por servicio, ¿ya? Igual la iglesia, pues, la iglesia era muy rica, tiene muchas propiedades, ¿no? Tierras, por todos lados. Ser de la iglesia te da poder, te da prestigio, bienes económicos, ¿no? Y por eso que mucha gente corrupta entraba a la iglesia, ¿no? Bueno, y la iglesia también se volvió inmoral. Papas inmorales, ¿no? Papas inmorales, papas mujeriegos, ¿no? Papas que andaban con vestidos, trajes finos, sedas, con oro, ¿no? Cáliz de oro, imágenes de Jesús de oro, ¿ya? Papas libertinos, como el Papa Alejandro VI, de la familia Borgia. Este hacía orgías ahí en la iglesia en Roma. Dicen que hasta con su propia hija se metía, con su hija Lucrecia, ¿no? Papas guerreros, como el Papa Julio II, que iban a conquistar territorios, ¿no? Y así, pues, ¿no? La iglesia buscaba plata como sea, ¿no? Por ejemplo, vendían los cargos eclesiásticos, lo que se llama simonía. La simonía, ¿no? La simonía es la venta de cargos eclesiásticos, de cargos religiosos, simonías, ¿no? O sea, ¿quieres ser sacerdote? Pagas. Al que paga más, le dan el cargo. ¿Quieres ser obispo? ¿Cuánto? El que más paga, le dan el cargo. ¿Está claro? Simonía, venta de cargos eclesiásticos, ¿ya? Y cuando la gente paga para ocupar un cargo, obviamente es gente que no tiene buenas intenciones. ¿Está claro? No tienen buenas intenciones. Entra gente corrupta, ambiciosa. Simonía, ¿no? O también, por ejemplo, indulgencias. Indulgencias. Pago por el perdón de los pecados, ¿no? Es el pago por el perdón de los pecados. O sea, tienes que pagar para que la iglesia te perdone tus pecados, pagando, ¿no? Entonces, así había estos actos de corrupción, de inmoralidad en la iglesia, ¿no? ¿Ya? Y esto va a ser los motivos que llevarán, pues, al inicio de la reforma religiosa, ¿no? Otro, también, las ideas humanistas, ¿no? Las ideas humanistas, ¿ya? Los humanistas que cuestionaban al clero, humanistas que le pedían a la iglesia que cambie, como Erasmo de Rotterdam, ¿no? Erasmo de Rotterdam era un crítico de la iglesia católica, ¿no? Y le pedía a la iglesia que cambien, ¿no? Que cambien, que mejoren, ¿está claro? Solitos, ustedes solitos refórmense, ¿no? Erasmo de Rotterdam, no le hicieron caso. Los humanistas que plantean la libre interpretación de la Biblia. Libre interpretación de la Biblia, ¿no? O sea, que cada uno lea la Biblia
y lo analice y lo interprete según su criterio, ¿no? Racionalismo no, racionalismo. Porque la iglesia, ¿no? La iglesia, ella te daba su versión, ¿sí o no? Su versión, su interpretación de la Biblia según la iglesia católica, ¿no? Y tú tenías que aceptar lo que la iglesia católica te decía, no lo puedes cuestionar. Pensamiento dogmático, ¿no? Pensamiento dogmático, ¿está claro? Dogmático. Lo que la iglesia te dice tú no lo puedes cuestionar. Pensamiento dogmático. Pero los humanistas plantean el pensamiento crítico. Crítico, ¿no? O sea, yo debo leer, debo analizar y sacar mis conclusiones, bueno, claro. Y haciendo eso me doy cuenta que lo que, ¿no? Lo que dice la Biblia y lo que hacen los sacerdotes no va de acuerdo, ¿sí o no? No va, pues, ¿no? ¿Ya? Así que eso va a influenciar también en la reforma, las ideas humanistas. También difusión de la Biblia. La difusión de la Biblia. Gracias a la imprenta de Gutenberg. La imprenta, ¿no? Gracias a la imprenta. La imprenta fue un invento que va a permitir los cambios, ¿ah? ¿Sí o no? La imprenta, ¿no? La imprenta es un invento que va a permitir los cambios, porque la imprenta permite la difusión de las ideas, ¿está claro? Difundir las ideas humanistas, las ideas religiosas, ¿no? Las investigaciones científicas, la imprenta, ¿no? Un invento que va a revolucionar todo. Y entonces ahora, gracias a la imprenta, difunden la Biblia. Y la Biblia va a ser traducida, va a haber traducciones de la Biblia a idioma vulgar, que es el idioma común, idioma vulgar, ¿no? Idioma común. Porque la Biblia estaba hecho en latín, estaba escrito en latín, ¿ya? Lengua culta, lengua sagrada, ¿no? Latín, bueno. Ahora la Biblia será traducida al idioma nacional, idioma vulgar, idioma común, idioma de cada pueblo. Y gracias a la imprenta va a haber muchas Biblias. Y la gente lee. Y la gente se da cuenta, porque ahora piensan, de que lo que dice la Biblia y la iglesia pues, no concuerda, ¿no? Porque Jesús es sinónimo de humildad. Humildad. ¿Ya? Humildad. Jesús nació pobre, hijo de carpintero, nació en un establo, su cuna fue un pesebre donde los animales comen, creció como hijo de carpintero, pobre, vestía pobremente, andaba con la gente del pueblo, tomaba su vino, pero en un cáliz de madera, no de oro, de madera, ¿no? Y Jesús andaba con los pobres, no con los ricos, no con los poderosos, con los pobres. Predicaba para los pobres, criticaba a los ricos. Pero los sacerdotes viven en lujo, ¿no? Cáliz de oro, visten de seda, ¿no? Paran con la nobleza, ¿no? Paran con la nobleza, defensores de la nobleza, de la aristocracia, ¿no? La iglesia. Entonces no va de acuerdo a las ideas cristianas, ¿no? Ahí se dan cuenta, pues, que la iglesia está mal, ¿sí o no? Está mal. Y por eso que piden cambios, reformas, ¿no? Ahora, nobles apoyarán la reforma, ¿no? Nobles van a apoyar la reforma. ¿Por qué? Porque estos nobles quieren los bienes de la iglesia. Hay un deseo de quedarse con los bienes de la iglesia, con las grandes tierras que posee la iglesia, ¿no? Hay ese deseo de quedarse con los bienes de la iglesia, con las tierras de la iglesia. Por eso que muchos nobles apoyarán a los reformistas. La burguesía también apoyará la reforma, ¿no? Sectores burgueses. ¿Por qué? Porque las ideas católicas son ideas que condenan el capitalismo, ¿no?
condenan el capitalismo. Por ejemplo, los burgueses son trabajadores, ¿no? El burgués es chamba, trabajador, laborioso, ¿está claro? El aristócrata es ocioso, ¿no? El aristócrata vive de las rentas de la tierra. El aristócrata vive de las rentas de la tierra. O sea, el campesino trabaja, yo vivo de las rentas, una vida ociosa, ¿ya? El burgués es chambeador, trabajador, laborioso. Y según las ideas católicas, el trabajo es indigno, ¿no? El trabajo es indigno. En esa época pensaban eso, en esa época. Trabajo es indigno, ¿ya? Por eso que la aristocracia no trabaja, trabaja el pueblo, indigno. Porque el trabajo nace como castigo divino, ¿no? Castigo divino. Cuando Dios castigó a Adán y le dijo, a partir de ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? O sea, el trabajo nace como castigo, ¿sí o no? Indigno. Por eso que la aristocracia ociosa no trabaja, ¿no? Ellos viven de las rentas de la tierra, ¿ya? Campesinos trabajan, tienen sus capataces que controlan a los campesinos, ellos reciben las rentas o no, las rentas, y llevan una vida ociosa parasitaria, ¿no? Sí, pues cuando tú ves películas de la aristocracia, siempre andan en vida ociosa, ¿no? Sonciando, ¿ya? En cambio el burgués es chamba, trabajador, laborioso, pues, ¿ya? Ahora, según la Iglesia Católica, el dinero, la avaricia, es un pecado capital, ¿no? Pecado capital, ¿no? Así es, pecado capital, ¿no? Lujuria, gula, pereza, ¿no? Avaricias, ¿no? Son ira, ¿no? Vanidad, son pecados capitales. Bueno, avaricia es un pecado capital. Avaricia, ganar dinero, hacer fortuna, es un pecado, ¿sí o no? Prestar plata y cobrar interés, usura, lo consideran un pecado en la iglesia. Entonces, los burgueses, entonces, van a apoyar la reforma porque ellos quieren una religión pro-capitalista o no, una religión pro-capitalista, o sea, que no cuestione lo que ellos hacen, trabajar y ganar plata, ¿está claro? Que no cuestionen eso, más bien que lo estimulen, ¿no? Y que lo premien, ¿eh? Así es, por eso que burgueses apoyarán esas ideas, sobre todo calvinistas, ¿eh? Calvinistas, ¿no? El calvinismo es una religión pro-capitalista, ¿no? Calvinismo, religión pro-capitalista, pro-burgués, ¿eh? Así que por eso van a apoyar esta reforma. Entonces la burguesía o la nobleza, porque tienen deseo de quedarse con las tierras de la iglesia. Y los burgueses, porque quieren una religión pro-capitalista, ¿está claro? Pro-burguesa, ¿no? Porque la Iglesia Católica es más cercana a la aristocracia feudal, ¿ya? El catolicismo es más aliado de la aristocracia feudal, ¿ya? A ver, ¿cuál va a ser el detonante, no? El detonante para que empiece esto. Bueno, el detonante fue la llamada venta de indulgencia, pues. Venta de indulgencias. Esto lo hizo el Papa León X. Ese va a ser el detonante. Bueno, detonante porque ya las condiciones están dadas, ¿no? O sea, ya las condiciones están dadas, pero siempre falta lo que encienda, ¿no? La chispa que lo enciende. Bueno, acá fue la venta de indulgencia que hizo el Papa León X. Bueno, lo que pasa es que en esos tiempos Roma se está modernizando, ¿no? Roma se está modernizando, la ciudad de Roma, ¿no? Estado pontificio, pues, ¿no? Estado pontificio, se está modernizando, iglesias nuevas, ¿no? Y se construye la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro, que es la iglesia más importante del catolicismo, pues, ¿no? Basílica de San Pedro, iglesia más importante del catolicismo, ¿ya? Que fue diseñado por el arquitecto Bramante, ¿no? Bramante,
fue el que lo diseñó, Bramante, el arquitecto del Vaticano, pues, ¿no? Él lo diseñó, esa basílica de San Pedro, esa iglesia donde anda el Papa, ¿no? Siempre que tú ves imágenes del Papa ahí, él está en la Basílica de San Pedro. Ahí se encuentra la Capilla Sixtina, por ejemplo, ¿no? Decorada por muchos artistas como Miguel Ángel. Bueno, eso cuesta, ¿no? Cuesta. Y entonces el Papa León X, para conseguir plata, para poder seguir la obra de esta Basílica de San Pedro, entonces puso en venta indulgencias. O sea, pago por el perdón de tus pecados. O sea, la iglesia te perdona, pero le pagas. Ahora, y fueron más allá, ¿no? Porque para conseguir más plata, también establecen que tú puedes pagar por algún pariente que esté en el purgatorio. Purgatorio, porque cuando tú te mueres, antes de irte al cielo, primero te vas al purgatorio, ¿no? Purgatorio, ¿ya? Que es donde vas a terminar de purgar tus pecados, donde vas a terminar de purificar tu alma, ¿no? El purgatorio. Ya después que tu alma está totalmente ya purificada, 100%, sin ningún pecadito, nada. Ya, recién, cielo, ¿sí o no? Cielo. Entonces, se establece que si tú pagas por un pariente muerto que está en el purgatorio, ¿no? Entonces, ya sus pecados totalmente perdonados. Totalmente. Y de frente al cielo, ¿está claro? Sales del purgatorio, ya te vas de frente al cielo. O sea, tú pagas por él, ¿no? Hasta ese extremo llegaron. Ahora, y el Papa le pidió préstamo a unos banqueros de Alemania, a unos poderosos banqueros alemanes, los Fugger, ¿ya? Para que estos banqueros alemanes den el dinero para terminar la obra, ¿no? La basílica. Y para pagar el préstamo, garantía las indulgencias, ¿no? Las indulgencias. Y el Papa autorizó a estos banqueros Fugger que vendan indulgencias en su banco, ¿no? En su banco, o sea, tú te ibas al banco de los Fugger y comprabas tu indulgencia, ¿no? Comprabas, en el banco, ¿no? En el banco. Bueno, todo esto ya, ¿no? Ya acabó con la paciencia, ¿no? De Martín Lutero, un sacerdote alemán, y Martín Lutero decidió, pues, mostrar su rechazo, ¿no? Su rechazo. Y ahí es donde Martín Lutero escribirá sus famosas 95 tesis, ¿o no? Sus famosas 95 tesis contra la venta de las indulgencias, ¿no? Lo que dará inicio, pues, a la reforma religiosa. Muy bien, hasta esta parte entonces, ¿alguna pregunta? ¿Qué dice acá mi amiguito? ¿Que Castillo se va al infierno? No creo ni que el diablo lo acepta. Sí, lo va a votar, si no lo va a embrutecer. Muy bien, no veo ninguna pregunta por acá, no hay preguntitas. Hola, Pepito. ¿Los aristócratas eran políticos? ¿Cómo es eso, Pepito, de aristócratas políticos? O sea, la aristocracia... La aristocracia es la nobleza feudal, ¿no? Nobleza, o sea, son nobles, pero que poseen, ¿qué cosa? ¿Tierras o no? Tierras, es aristocracia, ¿no? El que es aristócrata posee tierras, ¿no? Vive de la tierra. El que es burgués vive del comercio. Más adelante vivirán de la industria, ¿no? Ese es un burgués. El aristócrata es el que posee tierras, ¿sí o no? Aristocracia, posee tierras, ¿ya? Tierras. El burgués es el comerciante, el que va a tener fábricas, ¿no? ¿Ya? Su empresa, ese es un burgués, esa es la diferencia, ¿no? Aristócratas mayormente son terratenientes, tierras. Los burgueses son empresarios, comerciantes, industriales, banqueros, ¿no? Esos son burgueses, ¿no? Esa es la diferencia. Así es, papito. Aristocracia, nobleza, ¿no? Y aristócratas porque, bueno, tienen títulos nobiliarios, ¿sí o no? Títulos nobiliarios, ¿no? Que han heredado de sus antepasados, pues, ¿no? Así es. Entonces decimos aristocracia feudal porque lo que ellos poseen, ¿qué son? ¿Tierras o no?
viven de las rentas de la tierra, ¿no? La aristocracia feudal vive de las rentas de la tierra. Y el burgués es el que vive de su chamba, dedicado al comercio, y ya en el siglo XVIII, ¿no? Aparecerán las industrias, pues, ¿no? Así es, Pulpín. Muy bien, hasta ahí entonces está claro. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ya, listo. No te olvides qué cosa es la simonía. Venta de cargos eclesiásticos. ¿Sí o no? No te olvides. Voy a borrar ahorita. Así que toma nota porque voy a borrar. Simonía, venta de cargos eclesiásticos. O sea, tú pagas para ser sacerdote. Y pagas porque la iglesia tiene mucho poder y mucha riqueza, ¿no? Y tú quieres estar ahí. Igual ahora, ¿hay gente que paga para ser congresista o no? Claro, hay gente que paga para ser congresista. No todos, ¿ah? No todos, pero sí hay gente que paga para ser congresista, ¿no? Y quieren estar ahí por intereses económicos, ¿no? Defendiendo grupos de poder, ¿ya? Por eso que entra gente así, pues gente que le interesa estar ahí por plata, aunque el Perú se vaya al diablo, ¿no? Y indulgencias es pago por el perdón de tus pecados, ¿está claro? No se vayan a olvidar. Muy bien, vamos a ver acá al protagonista. Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote agustino del Cir. ¿Qué cosa es el Cir? ¿Qué es el Cir? Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que hoy día, ¿qué país sería? Alemania, ¿no? Bueno, el Cir. Él era un sacerdote agustino del Cir, lo que hoy es Alemania. A ver, ¿qué es lo que él pensaba, no? ¿Qué es lo que él pensaba? ¿Cuál era, pues, su doctrina? La doctrina luterana, ¿no? ¿Qué es lo que él pensaba? A ver, bueno, primero, lo más importante, salvación, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te salva? Fe. O sea, no pagando, sino realmente si tú de verdad crees, ¿sí o no? De verdad crees, de verdad tienes fe, de verdad, no de boca, sino de corazón. ¿Está claro? Tú crees de corazón, ¿ya? Salvación por fe, no por pagar, no por hacer obras, por fe. También dice que los sacramentos deben ser dos nomás. Dos sacramentos, nada más. El bautizo y la comunión o Eucaristía, ¿no? Solamente dos sacramentos, nada más. El bautizo, ¿no? Que lo establece Jesús cuando Jesús recibe al Espíritu Santo, ¿no? Recibe al Espíritu Santo, ¿ya? Cuando es bautizado por San Juan Bautista, ¿no? Y la comunión o Eucaristía, que es la última cena de Jesús, ¿no? La última cena de Jesús, ¿no? La última cena con sus apóstoles, antes de que empiece, pues, la pasión, el sufrimiento, ¿no? Dos sacramentos nomás. Así que los otros 5 dice que en la Biblia no existe, ¿no? Eso del matrimonio, confirmación, penitencia, orden sacerdotal, unción de los enfermos, ¿no? Eso no existe, no está. Solamente 2, bautizo y comunión, nada más. También defiende la libre interpretación de la Biblia. ¿Ya? Libre interpretación de la Biblia. Y no lo que la iglesia te dice. O sea, no debes creer ciegamente en lo que te dicen los sacerdotes. Tú tienes que leer y sacar tus propias conclusiones. Tienes que pensar, pues, razonamiento, ¿no? También dice que la misa
debe ser en idioma nacional. O sea, en el idioma de cada pueblo, ¿no? No en latín, sino en el idioma de cada pueblo para que entiendan pues lo que le estás diciendo. Si me dicen en latín no entiendo nada. Además, rechaza autoridad papal y la jerarquía eclesiástica. ¿Ya? Así que es lo que va a rechazar, la autoridad papal y la jerarquía eclesiástica. O sea, para él, el Papa no representa a Jesús. No, porque en la Biblia no dice, ¿no? En la Biblia no dice. A ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús ha dicho que él me va a reemplazar? No dice, pues. No dice. En ninguna parte dice. ¿Ya? Y tampoco acepta sacerdotes, ¿no? O sea, arzobispos, obispos, esa jerarquía, ¿no? Dice, no, porque según él, no es necesario que haya intermediarios para hablar con Dios, ¿ya? No hace falta intermediarios para hablar con Dios, no hace falta intermediarios para hablar con Dios, ¿ya? Yo puedo hablar con Dios en forma directa, no a través de un intermediario, que es el sacerdote. Yo no tengo que ir a contarle al sacerdote mis pecados para que él me perdone a nombre de Dios. Nada. Yo de frente hablo con Dios, sin intermediarios. Que Dios me perdone, pero para eso tiene que haber fe de verdad, creencia de verdad. ¿Ya? Tampoco tengo que ir a una iglesia para rezar, hablar con Dios. Puedo hacerlo de mi casa, ¿no? De donde sea, directo, ¿sí o no? Directo, ¿ya? Así que por eso que para él, Papa no debe haber, sacerdotes tampoco, iglesias tampoco, ¿no? Directo con Dios, de donde estés. También, él está en contra de las imágenes. ¿Ya? Cuando tú entras a una iglesia católica hay imágenes, ya él está en contra de eso, nada de imágenes. Está en contra del culto a la Virgen. Porque la iglesia católica coloca a la Virgen al mismo nivel que Jesús. Virgen, nivel que Jesús. Como salvadores de la humanidad, ¿no? Salvadores. Dicen, no. La Virgen María es solamente madre de Jesús, nada más, solamente la madre, pero no es salvadora, pues no está al mismo nivel que Jesús. ¿Ya? También está en contra del celibato eclesiástico. ¿Ya? Está en contra del celibato eclesiástico. ¿Qué significa esto? Bueno, que los sacerdotes sean solteros, ¿no? Sí, pues que no tengan familia, que hagan, tú sabes que los sacerdotes tienen que hacer voto de castidad. El sacerdote, para ser sacerdote, hace voto de pobreza, voto de humildad, voto de castidad, o sea, sexo cero, ¿sí o no? Sexo cero, nada, de parejas, nada. Por lo que los que son sacerdotes tienen que ser solteritos, sin hijos, sin familia. Las monjas también. Bueno, Martín Lutero dice que eso está mal, pues. Está mal. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Sí o no? ¿Dónde dice eso? A ver, que alguien me diga, ¿dónde se dice eso? Que los que sirven a Dios tienen que ser solteros y no tener familia. ¿Dónde dice? ¿Ah? No dice, pues. Si no dice, no está prohibido, pues, ¿sí o no? ¿Ya? Así que por eso que él dice que los que sirven a Dios pueden tener familia y pueden tener hijos, ¿no? Es lo que él opina, ¿no? Por eso está contra el celibato eclesiástico, ¿no? Muy bien, eran algunas de sus ideas que tenía, pues, Martín Lutero, ¿no? Bueno, ¿cómo se fue desarrollando esta lucha religiosa? A ver, año 1517, ¿no? En este año 1517,
acá publica las 95 tesis contra la venta de indulgencias, pues, ¿no? ¿Ya? Así que este año Martín Lutero va a publicar las 95 tesis dando las 28 razones por las cuales no hay que pagar indulgencias. Por ejemplo, ahí en una de las tesis dice ¿por qué el Papa no construye su iglesia con su plata? ¿Sí o no? Con su plata. Si el Papa es muy rico, ¿el Papa recibe un montón de rentas o no? Porque de los diferentes países, los católicos pagan impuestos, ¿no? Impuestos que se lo envían al Papa. O sea, el Papa recibe rentas de Francia, de Inglaterra, ¿no? Del CIR, de España, de diferentes países católicos, rentas que el pueblo paga, ¿no? Y entonces, ¿por qué no construye con su plata? ¿Sí o no? ¿Por qué le pide plata al pueblo, ¿no? ¿Por qué le pide plata al pueblo? Engañándolo con que sus pecados serán perdonados por las indulgencias, ¿no? Y ahí da pues sus razones, ¿no? De por qué no hay que pagar por ser perdonado y que lo único que te salva es la fe. ¿Cita pasajes de la Biblia o no? Cita pasajes bíblicos, donde ahí dice la palabra de Jesús, solo tu fe te salvará, nada más, solo tu fe. ¿Ya? Así que ahí da sus 95 razones. Martín Lutero. Bueno, el Papa León X obviamente lo amenaza o no, lo amenaza. Le dices, ¿te retractas o te excomulgo? ¿Sí o no? Excomulgarte es declararte maldito, ¿ya? Y que te quemen. Esa es comunión, ¿no? O sea, la iglesia te declara maldito y que te quemen. ¿Qué te quemen? Así que te retratas o te quemo, o te quemamos. Pero Martín Lutero no le hizo caso al Papa y siguió con sus reclamos, ¿no? Por lo cual el Papa León X lo va a excomulgar. Lo va a excomulgar, lo declara un hereje, un maldito, y ordenará que lo quemen, ¿sí o no? Que lo quemen a Martín Lutero. Lutero, para lograr apoyo, el año 1520, este año, pide a la nobleza alemana, ¿no? Pide a la nobleza alemana apoyar la reforma, ¿no? Así que le va a pedir a la nobleza alemana que apoye la reforma. Ahora, Alemania tenía una característica que no es un imperio absoluto. Alemania no es un imperio absoluto. Vamos a ver por acá. ¿Hasta acá ves? ¿Se ve hasta acá? No se ve. Sí, que se ha ido mi amiguita. Así que vamos a ver. Ya después los regreso, ¿eh? Ya, ahora sí. Vamos a ver por acá. ¿Y ahora sí ven por acá? ¿Ven? Sí. Ya. Ya. ¿Qué característica política tenía el CIR? El CIR. Sacro Imperio Romano Germánico. Ya. El CIR estaba formado por más o menos 400 estados. 400 estados. ¿Está claro? 400 estados. En el CIR existía todavía un régimen político feudal. Un régimen político feudal. ¿Tú te acuerdas cómo era el régimen político feudal? Donde la aristocracia feudal manda en su territorio. ¿Te acuerdas o no? Claro. Sí. La aristocracia feudal manda en su territorio. ¿Está claro? Ahí manda en su territorio, ¿no? La aristocracia feudal. Entonces, la nobleza alemana es una nobleza feudal. Ahora, estos estados se les llama principados. Principados.
Y como son principados, ¿cómo se le llama a la nobleza alemana? ¿Ah? ¿Cómo se le llamará a la nobleza alemana? ¿Qué nombre le dan a la nobleza alemana? Príncipes. Príncipes. ¿Está claro? O sea, la nobleza alemana, ¿qué son? Príncipes. ¿Por qué? Porque estos estados, ¿cómo se le llama? Principados. Por eso que son príncipes. Entonces, cuando dicen príncipes alemanes, no pienses que son hijos del emperador. Claro, cuando dicen príncipe, uno se imagina hijo del emperador. ¿Sí o no? No. Estos príncipes alemanes son la nobleza alemana. ¿Está claro? Nobleza alemana. Porque a los estados se le llama principados. Por lo tanto, ellos son príncipes. ¿Está claro? Y ellos tienen autonomía en su estado. Ellos gobiernan ahí. ¿Está claro? Como un señor feudal. Tiene autonomía. Entonces, el emperador, el que gobierna, tiene un poder limitado. Poder limitado. No poder absoluto, sino poder limitado, ¿no? Y además, el emperador, ¿no? Él convoca dietas, ¿sí o no? Dietas, ¿no? Dietas. Dietas. ¿Qué son dietas? Son asambleas. Asambleas donde se reúne el emperador y los príncipes. Dietas. Asambleas. Una especie de congreso alemán. Una especie de congreso. Donde el rey, para tomar decisiones, debe tener la autorización de la dieta, ¿no? Autorización de la dieta, ¿no? La asamblea. Ese era el régimen político del Sir. ¿Está claro? Del Sir, ¿ya? Así que el Sir, Sacro Imperio Romano Germánico, más o menos tiene unos 400 estados que son llamados principados. Por eso que a los que gobiernan son príncipes. Hay un régimen político feudal porque cada uno de estos príncipes gobierna su territorio. ¿Está claro? Tiene autonomía en su territorio. La nobleza alemana, príncipes. Y el emperador tiene un poder limitado. ¿Está claro? Él no puede hacer lo que le da la gana. Para tomar decisiones o para hacer algo tiene que pedir permiso a las dietas, que son las asambleas. ¿Ya? Donde se reúne el rey y los príncipes, que son los nobles. La nobleza alemana. ¿Ok? Así que ese es el régimen político del Sir. Y entonces, los príncipes o nobles, bueno, se van a dividir, ¿eh? Se van a dividir. Algunos apoyarán las ideas reformistas, pero otros se mantendrán fieles al catolicismo, ¿no? Sí, pues se van a dividir. Algunos se mantienen fieles a la Iglesia Católica y otros se mantendrán y otros apoyarán las ideas reformistas. Por eso van a formar dos grupos, ¿o no? Dos grupos. Una liga católica y una liga protestante, ¿no? Y va a haber enfrentamiento entre ambos grupos. ¿Está claro? Ya, esa es la realidad política del Sir, donde Martín Lutero va a hacer su reforma. Entonces Martín Lutero le pide a la nobleza alemana apoyar la reforma. Entonces muchos nobles alemanes, por motivos religiosos y también por motivos políticos, porque ellos quieren apropiarse de los bienes de la iglesia, ¿no? Quieren quedarse con las tierras de la iglesia. Bueno, estos apoyarán la reforma, ¿no? Apoyarán la reforma, ¿ya? El año 1521, este año, se va a llevar a cabo la llamada dieta de Worms. La dieta de Worms. Esta dieta de Worms va a ser convocado por Carlos V, que era en ese momento el emperador, ¿eh? Carlos V. A ver, ¿ustedes conocen a Carlos V o no? Aparte de ser emperador del Sir, ¿dónde más también gobernaba? En España. España. Él era Carlos I de España y Carlos V del Sir, ¿no?
Carlos I de España, Carlos I de España y Carlos V del CIR, ¿no? Carlos I de España y Carlos V del CIR. ¿Está claro? Era el mismo, ¿eh? El mismo. Bueno, él era el emperador en ese momento, ¿eh? Recién era emperador, ¿eh? Lo habían nombrado emperador en 1519. ¿Ya? 1519 lo habían elegido emperador del CIR. Así que estaba estrenándose prácticamente, ¿no? Y el hombre tiene muchos problemas en Europa, ¿eh? Tiene muchos problemas en Europa. Tenía guerras contra Francia, guerra contra los turcos, problemas en España, ¿no? El hombre está cabezón, ¿eh? Cabezón. Conflicto por todos lados. Así que él quería arreglar a la buena, ¿no? A la buena. Y por eso convocó a la Dieta de Worms, para que ahí Martín Lutero vaya y se retracte de sus ideas y pida perdón al Papa, ¿no? Y acabó el problema, ¿sí o no? Dieta de Worms, ¿ya? Y lo invitó a Martín Lutero para que asista a la Dieta de Worms y ahí acabar el problema religioso. Pero al final esto no tuvo éxito. Acá Martín Lutero no se retracta, se niega a retractarse, se niega. Él dice: yo me retracto si alguien con la Biblia en la mano, con la palabra de Dios, me demuestra que estoy equivocado. Así dijo, ¿eh? Yo me retracto si alguien con la Biblia me demuestra que estoy equivocado. Como nadie pudo contradecirlo, ¿no? Así que el hombre no se retractó, siguió con sus ideas. Entonces Carlos V dijo: bueno, ni modo, pues, el Papa ha ordenado que lo quemen o no. Habrá que quemarlo, pues, ¿sí o no? Claro. Pero Martín Lutero va a ser protegido por el príncipe Federico de Sajonia, ¿ya? Así que él va a ser protegido por el príncipe Federico de Sajonia. Bueno, que era un príncipe alemán, un noble alemán de la zona de Sajonia, era uno de los estados, ¿no? Sajonia. Así que él lo va a proteger en su territorio, lo va a proteger en su castillo, ¿eh? Ahí lo va a tener este príncipe, Federico de Sajonia, ¿ya? Martín Lutero va a continuar con sus ideas, se va a radicalizar más, y Martín Lutero predica las secularizaciones. Secularización. ¿Qué cosa es la secularización? ¿A qué se llama secularización, no? ¿Qué cosa es secularizar? Secularizar es que aquello que está en la iglesia, ¿sí o no?, salga de la iglesia, ¿no? O sea, ya no pertenezca a la iglesia, ¿está claro? Ya no pertenezca a la iglesia, ¿ya? Secularizar, ¿ya? O sea, lo que está dentro de la iglesia, que ya no va a estar en la iglesia, ¿no? Secularizar, ¿está claro? Secularizar. Por ejemplo, cuando te cuentan de la Universidad de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Universidad de San Marcos. Tú sabes que San Marcos, la Universidad de San Marcos, al comienzo fue dirigido por sacerdotes, ¿o no? ¿No? ¿Te acuerdas tú cuál fue la orden religiosa que dirigió San Marcos en sus inicios? ¿Qué orden religiosa dirigió San Marcos en sus inicios? ¿Sabes o no? Dominicos. Dominicos, ¿no? Claro. San Marcos, en sus inicios, fue dirigido por dominicos. San Marcos, en sus inicios, funcionó en un convento de Santo Domingo. ¿Está claro? Así que inicialmente dirigido por dominicos y en un convento Santo Domingo, San Marcos.
hasta la época del virrey Toledo. Y el virrey Toledo ya fue el que secularizó San Marcos. Lo secularizó. ¿Está claro? O sea que San Marcos ya no va a funcionar en conventos. Y tampoco será dirigido por sacerdotes. Y San Marcos será dirigido por laicos. ¿Quiénes son laicos? Los que no somos sacerdotes, pues. ¿Está claro? Laicos son los que no somos sacerdotes, ¿no? Dirigido por laicos, médicos, abogados, ¿no? ¿Ya? Y hasta el día de hoy, San Marcos es dirigida por laicos, ¿no? O sea, gente que no es sacerdote, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Toledo? Secularizó San Marcos, ¿sí o no? Lo secularizó. De lo que estaba a cargo de la iglesia y sacerdotes dominicos, ya no va a estar a cargo. De laicos, los que no somos sacerdotes, ¿no? Eso es secularizar. Sacarte del ámbito religioso, ¿no? Entonces, lo que Martín Lutero dice, hay que secularizar los bienes de la iglesia. Los bienes de la iglesia. Las tierras de la iglesia. Según Lutero, la iglesia es corrupta porque tiene mucha riqueza, ¿no? Entonces la iglesia es corrupta porque tiene mucha riqueza. Y esa riqueza de la iglesia atrae a los corruptos. Atrae a la gente que quiere ir a la iglesia por ambición, no por vocación. Entonces, ¿qué hacemos para que la iglesia ya no sea corrupta? Quitarle sus bienes, bueno, claro, quitarle bienes a la iglesia. Despojarla de su riqueza, de sus bienes, ¿no? De sus tierras. Y esa idea, entonces, ¿a quién le gustó? A la nobleza, pues, alemana o no. Pues que muchos nobles alemanes apoyarán la reforma y muchos nobles comenzaron a tomar bienes de la iglesia, ¿no? Secularizar, ¿está claro? A tomar bienes de la iglesia. Pero los que también decidieron intervenir en esto fueron los campesinos, ¿no? Campesinos. Porque como en el CIR hay un régimen feudal, ¿no? Hay un régimen feudal todavía en el CIR, hay muchos campesinos que son siervos. Muchos campesinos que trabajan en tierras de nobles, feudales alemanes, ¿no? Entonces muchos campesinos que viven explotados decidieron tomar tierras de la iglesia, pues, ¿no? Tomar tierras de la iglesia, ¿está claro? Tomar tierras de la iglesia. ¿Ya? Y entonces la nobleza alemana, pues, no estuvo de acuerdo con esto y va a haber enfrentamientos con los campesinos, pues, ¿no? Con los campesinos por las tierras, ¿no? Por las tierras. Así que entre el año 1524 y 1525 se va a producir las llamadas guerras campesinas. Las guerras campesinas. ¿Ya? En el CIR. El líder será Tomás Münzer. Tomás Münzer. Y miles de cientos de miles de campesinos empezarán a invadir tierras. Empezaron a invadir tierras, ¿no? Empezaron a invadir tierras. Primero empezaron con tierras de la iglesia, ¿no? Tierras de la iglesia. Pero ya después empezaron a invadir tierras de la nobleza, ¿no? O sea, primero empezaron a invadir tierras de la iglesia. Y luego empezaron ya a atacar tierras de la nobleza. Lo que va a provocar entonces que los nobles desean enfrentar a estos campesinos. Y Martín Lutero, pues, terminará colocándose del lado de la nobleza, ¿no? Así es, Martín Lutero va a terminar colocándose del lado de la nobleza, ¿no? Del lado de la nobleza. Entonces Martín Lutero va a criticar a las rebeliones campesinas, va a tener palabras duras contra los campesinos, contra Tomás Münzer, rebeldes, anárquicos, ¿no? Las va a llamar de todos. Y va a apoyar a la nobleza alemana. Porque Martín Lutero necesita el apoyo de la nobleza alemana para poder enfrentar al emperador Carlos V, ¿no? Así que él va a respaldar a la nobleza alemana en esta lucha contra los campesinos. Muy bien, y en la batalla de Frankenhausen,
¿Ya? En esta batalla de Frankenhausen, la nobleza alemana vence a los campesinos. 150.000 campesinos van a morir, ¿eh? O sea, se calcula entre 100 a 150.000 campesinos muertos, que son campesinos, pues. Son campesinos, mal armados, ¿no? No son guerreros. Frente a la nobleza alemana, pues estos sí son guerreros, luchadores, ¿no? Y entonces, caballería, pues los campesinos no tienen caballería, pues. Así que una masacre de campesinos, ¿verdad? 150.000 campesinos muertos aproximadamente. Y Thomas Müntzer fue capturado, fue torturado, fue despellejado, fue decapitado. Thomas Müntzer, ¿no? Thomas Müntzer. Así que estas rebeliones campesinas fracasarán, ¿no? Fracasaron, no lograron tomar tierras, ya que lograron imponerse, ¿no? Los intereses de la nobleza alemana y apoyados pues por Martín Lutero. El año 1529 se produce la llamada protesta de Espira. La protesta de Espira. ¿Qué pasó? Bueno, que Carlos V primero le dio libertad religiosa a los príncipes, ¿no? ¿Ya? Le dio libertad religiosa a los príncipes. Dijo, bueno, ya ustedes elijan la religión que quieran. ¿Está claro? Ya ustedes elijan la religión que quieran, ¿no? Libertad religiosa a los príncipes. ¿Quieres ser católico? Ya. ¿Quieres ser reformista, luterano? Ya. Libertad religiosa a los príncipes. Primero hizo eso, pero después se arrepintió, ¿no? Se arrepintió, el Papa le habrá llamado la atención, ¿no? La cosa que luego Carlos V, en una dieta en Espira, dieta de Espira, ahí eliminó eso, lo eliminó, ¿está claro? Lo eliminó, o sea, eso que había primero autorizado, libertad religiosa a los príncipes, luego lo dejó sin efecto, dijo, no hay libertad religiosa, acá catolicismo, ¿no? Catolicismo. Y entonces, estos príncipes, ¿no? Protestantes, reformistas, protestaron, bueno, así es, protestaron, ¿sí o no? O sea, que ya me diste libertad religiosa y ahora me la quitas, ¿sí o no? Protestaron. Y por eso se le llamó la protesta de Espira. Y desde ahí se les conoce como protestantes, ¿no? Protestantes, ¿está claro? Así que Carlos V les había dado libertad religiosa, pero luego en la dieta de Espira lo elimina y los príncipes alemanes protestan, ¿no? Y por eso lo llaman protestantes. Luego, el año 1530, la llamada Confesión de Habsburgo. Confesión de Habsburgo. Bueno, en la Confesión de Habsburgo, Felipe Melanchthon expone la doctrina luterana, ¿no? Se presenta ante el emperador en Habsburgo para exponerle cuál es la doctrina luterana, cuáles son las ideas religiosas luteranas, ¿no? Él era uno de los mejores discípulos de Martín Lutero. Así que Martín Lutero lo envió, porque Lutero está excomulgado, ¿no? Sí, pues si lo capturan lo queman. Anda refugiado en Sajonia, ¿no? Con el príncipe ahí. Entonces lo mandó a su mejor discípulo, Melanchthon, para que exponga sus ideas religiosas ante el emperador. Pero bueno, el emperador las rechazó. No estuvo de acuerdo con estas ideas religiosas luteranas. Entonces, va a estallar la guerra, pues sí o no, la guerra, ¿no? Así que va a estallar guerra de religión, una guerra de religión en Alemania.
Y se van a formar dos grupos. Por un lado van a estar los católicos con el emperador, que formarán la llamada Liga de Nuremberg. Y luego vamos a tener a los protestantes, luteranos, que van a formar la llamada Liga de Esmalcada. Bueno, fue una larga guerra religiosa, ¿no? Una larga guerra religiosa, donde al final Carlos V, carita triste. Bueno, Carlos V va a ser pues derrotado. No podrá derrotar a los protestantes y tuvo que aceptar la llamada Paz de Augsburgo. Paz de Augsburgo del año 1555. Y por la Paz de Augsburgo del año 1555 se establece la libertad religiosa, pero de los príncipes. ¿Ya? Libertad religiosa de los príncipes. No del pueblo, sino de los príncipes. Con la Paz de Augsburgo, Carlos V primero acepta las secularizaciones, ¿no? Acepta las secularizaciones. O sea, esas tierras de la iglesia que fueron ocupadas por los nobles, ya el Estado los reconoce, ya que ahora son de la nobleza, ¿no? Así es, acepta las secularizaciones. Así que esos nobles que ocuparon tierras de la iglesia, ahora ya son dueños, son propietarios de esas tierras que eran de la iglesia en el CIR. Y segundo, le va a dar libertad religiosa, pero a los príncipes. Solamente a los príncipes, ¿eh? No al pueblo, sino a los príncipes. O sea, si este príncipe es católico, todos los que vivan en su estado son católicos. Si este príncipe es protestante, todos los que vivan en su estado son protestantes, pues, ¿ya? Libertad religiosa de los príncipes, no del pueblo, ¿está claro? No del pueblo, ¿ya? Así que esa Paz de Augsburgo pondrá fin a esta guerra religiosa. Bueno, pero fue una guerra religiosa que Martín Lutero no llegó a ver, una victoria que no llegó a ver, porque Martín Lutero murió, ¿no? Murió en 1546, ¿no? Murió Martín Lutero en 1546, murió. Martín Lutero se había casado con una monja, ex monja, ¿no? Ex monja. Catalina Bora, ¿no? Que era una ex monja. Esta Catalina Bora, que fue enviada a un convento por sus padres, ¿no? En esa época era así, pues, ¿sí o no? Así es, tu papá, para deshacerse de ti, te mandaba al convento, ¿no? Ya, encerrada ahí, ¿no? Entonces fue enviada al convento por su padre, contra su voluntad, y ella después, ¿no? Se escapó del convento con otras monjas, huyeron. Martín Lutero les dio refugio, así se conocieron. Y bueno, al final Martín Lutero terminó casándose con ella, ¿no? Con la ex monja Catalina Bora. Tuvieron 6 hijos, de los cuales 2 murieron. Bueno, en esa época era normal que los niños se mueran, ¿eh? Normal. Así es. Normal que los niños se mueran. Por las enfermedades, pues no hay vacunas, no hay nada, ¿no? O sea, normal que mueran. Por eso que tenía un montón de hijos, pues. Tiene un montón de hijos, ¿no? Porque de ahí algunos van a morir, ¿no? Así era antes, pues, ¿no? Entonces tuvieron 6 hijos, de los cuales 2 murieron, bueno, y quedaron 4 hijitos, ¿no? Así que, bueno, Martín Lutero terminará muriendo, ¿no? Enfermo, en el año 46, así que él no pudo disfrutar, ¿no? De la victoria que se logró en 1555 con la llamada Paz de Augsburgo. Muy bien, no puedo ver nada acá porque se apagó esto.
No se ve nada, mamita. Está negro hace rato. A ver, por el audio, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Alguna cosita por ahí? En San Marcos preguntaron sobre esto, ¿no? Sobre esto, ¿no? Sobre la reforma de Martín Lutero, ¿sí o no? Martín Lutero. Ahí preguntaron sobre el factor político, ¿no? Factor político de la reforma religiosa en Alemania, ¿no? Y el factor político, ¿cuál era? El empoderamiento de los príncipes, ¿no? Empoderamiento de los príncipes. ¿Qué significa empoderamiento de los príncipes? Que los príncipes tienen poder, pues. ¿Está claro? Empoderamiento de los príncipes. O sea, los príncipes tienen poder. Porque en el CIR hay un régimen feudal. Y estos príncipes son los que gobiernan en sus propios estados, llamado principado, ¿no? Principado. Sus estados se llaman principados. Y por eso que a los que gobiernan ahí se les llama príncipes. O sea, príncipes que tienen poder. ¿Está claro? Tienen poder, como señores feudales. Y son muchos de estos príncipes los que apoyarán la reforma de Martín Lutero, ¿no? ¿Por qué? Por intereses en tomar bienes de la iglesia, ¿no? ¿Sí, pues? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta por ahí? Acá veo puros XD, XD. Profesor, Dime. ¿puede volver a explicar sobre las guerras campesinas? A ver, bueno, ¿qué predicó Martín Lutero? Secularizar, ¿no? Secularizar. ¿Qué cosa es secularizar? Es sacar algo de la iglesia, ¿no? Sacar algo de la iglesia, secularizar. O sea, que algo que es de la iglesia ya no sea de la iglesia, secularizar. Bueno, Martín Lutero decía que hay que secularizar los bienes de la iglesia, ¿no? Los bienes de la iglesia. Porque en esa época la iglesia tiene un montón de tierras, ¿no? Tiene tierras por todos lados, ¿no? La iglesia. Muchas tierras tiene la iglesia. Y entonces Martín Lutero decía, la iglesia es corrupta porque tiene mucha riqueza, pues. Así decía, ¿no? La iglesia es corrupta porque tiene mucha riqueza. ¿Qué tenemos que hacer para que la iglesia ya no sea corrupta? Quitarle su riqueza, ¿no? Sus tierras, sus bienes, ¿no? Sus bienes. Y entonces, miembros de la nobleza alemana van a empezar a tomar tierras de la iglesia, ¿no? Apoyando la reforma, ¿no? Apoyando la reforma. Van a empezar a tomar tierras de la iglesia. Pero muchos campesinos, que tampoco tienen tierras, campesinos que trabajan en tierras de estos nobles, ¿no? Como siervos, explotados, ¿no? Entregándole rentas al Señor, pues ahora quieren tener tierras o no, quieren tener tierras, ¿no? Sus propias tierras. Y entonces empezaron a tomar tierras de la iglesia también, pues. Y ahí los va a dirigir Tomás Munzer, ¿no? Tomás Munzer, que simpatizaba con las ideas de Martín Lutero, ¿no? Al inicio. Aunque luego empezó a tener algunas discrepancias, ¿no? Con Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero. Sobre todo porque decía que Martín Lutero apoya a la nobleza feudal. Decía, ¿no? Que Martín Lutero apoya a la nobleza feudal. O sea, él está con la nobleza feudal. Martín Lutero. Y Tomás Munzer está con el pueblo, con el campesino. Tomás Munzer decía, hay que crear acá un mundo más justo, sin explotación, con igualdad, ¿no? Entre todos. O sea, ideas medio socialistas tenía, ¿no? Tomás Munzer. Entonces, bajo la dirección de este Munzer, los campesinos empezaron a invadir tierras, ¿o no? Tierras de la iglesia. Comenzaron a apropiarse de ellas, ¿ya? Compitiendo con la nobleza alemana por tierras de la iglesia, ¿no? Así es, compiten con la nobleza alemana por tierras de la iglesia. Pero hubo campesinos radicales que también empezaron a invadir tierras de los nobles, ¿no? Tierras de los nobles. Entonces, iba a haber acá este enfrentamiento, ¿no? Entre la nobleza alemana y campesinos liderados por Tomás Munzer.
Martín Lutero tenía que tomar posición, ¿o no? Tomar posición. Y al final Martín Lutero respaldó a la nobleza alemana, pues los respaldó, ¿no? Que ellos sean los que deben tomar las tierras y no los campesinos. Y entonces, bueno, la nobleza alemana, mejor armada, ¿no? Expertos en luchas, terminaron acabando con las rebeliones campesinas, ¿no? Murieron, se calcula, como 150.000 campesinos. Su líder, Tomás Muntze, también será ejecutado, ¿no? Y al final, los que se apropiaron de las tierras de la iglesia será la nobleza, pues, ¿no? La nobleza alemana, ¿no? Eso es lo que ocurrió al final, ¿ya? Muy bien. Ya está. Dime. ¿Podría repetir sobre la protesta de Espira? Protesta de Espira. A ver. Hubo dietas en Espira. Dietas. ¿Qué son dietas? Asambleas, ¿no? Con la nobleza. Dietas en Espira. Hubo dos dietas. En la primera dieta de Espira, Carlos V da libertad religiosa. Libertad religiosa a los príncipes, ¿no? Ya, bueno, si quieres ser luterano, ya sé luterano, ¿no? Ya. Libertad religiosa, no me voy a oponer, ¿ya? Pero luego parece que después se arrepintió, ¿no? O parece que el Papa, ¿no? No estaba de acuerdo. Y luego en una segunda dieta en Espira, Carlos V elimina la libertad religiosa. Lo elimina. No hay libertad religiosa, la única religión es la católica, nada más. Y entonces los nobles alemanes, que eran luteranos, protestaron por la medida, pues, oye, primero me das libertad, luego me la quitas. Protestaron. Y por eso de ahí se les llamó los protestantes, ¿no? Los protestantes. O sea, me estás quitando lo que antes me diste, ¿sí o no? Libertad religiosa, ¿no? Vienen los protestantes, ¿ya? Así es, eso es lo que pasó en Spira. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, listo. Vamos a seguir entonces. Profe, una pregunta, disculpen. Dime, habla, te escucho. Profe, una de las causas aquí también podría ser principal en la reforma protestante, podría ser lo que viene a ser también el cisma de Occidente, donde hubo pacto de religión, todo eso. Esos son antecedentes de la crisis de la iglesia, ¿no? Antecedentes de la crisis de la iglesia. Porque el cisma de Occidente fue entre fines del siglo XIV y comienzos del siglo XV, ¿no? Sí, pues, fines del siglo XIV hasta comienzos del siglo XV, ¿no? 1415, ¿no? 1415 terminó el cisma de Occidente, ¿no? Cuando ya la iglesia se unifica con un solo papa en Roma, ¿no? Ya, pero eso sería como un antecedente de lo que sería la crisis de la iglesia, ¿sí o no? Un antecedente, ¿no? O sea, no es una causa, pues. Claro, porque es algo que se produce 100 años antes de que empiece la reforma, ¿o no? 100 años antes. El cisma de Occidente acabó en 1415, ¿no? Y la reforma de Lutero empezó en 1517, o sea, 100 años después. O sea, sería como un antecedente que demostraría la crisis por la cual venía atravesando la Iglesia católica, ¿no? El cisma de Occidente, así es. Un antecedente que demostraría la crisis que viene atravesando la Iglesia católica. Así es, Pulpín. Pero que sea causa de la reforma, no, sería un antecedente que demuestre la crisis por la cual venía la Iglesia católica, ¿no? Así es, Pulpín. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, Pepito. Muy bien, vamos a ver por acá. Juan Calvino.
Bueno, Juan Calvino era un teólogo francés, ¿no? Un teólogo francés. Bueno, los que estudian teología, religión, ¿no? Teólogo francés. Su obra se llama La Institución Cristiana, ya que va a ser publicada en 1536. A ver, en cuanto a su doctrina, sus ideas religiosas, bueno, él tiene ideas luteranas, o sea, coincide con las ideas de Lutero, ¿no? Salvación por fe, ¿no? 2 sacramentos, libre interpretación de la Biblia, no papa, no sacerdotes, no iglesia, no imágenes, ¿no? ¿Ya? O sea, tiene sus ideas, pero claro, algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, él niega la transustación. Dice que no hay transustación. ¿Qué es eso? Bueno, cuando uno va a la misa, el sacerdote, ¿qué dice? Este pan, la hostia, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Eso dice, ¿no? Este pan, la hostia, es el cuerpo de Cristo. Este vino es la sangre de Cristo, ¿no? O sea que hay presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Hay presencia real de Cristo en la Eucaristía. Bueno, Calvino dice que eso no es real. O sea, no hay presencia real de Cristo en la Eucaristía. O sea que el pan no es el cuerpo de Cristo y que el vino no es la sangre de Cristo, ¿no? Así que él rechaza eso. Además, él habla acerca de la predestinación. Predestinación. O sea que tu destino ya ha sido trazado por Dios. Tu destino, ¿no? Ya ha sido trazado por Dios. O sea, Dios ya decidió tu destino. Dios ya decidió si serás salvado o te vas al infierno. O sea, eso ya está decidido ya. Ya. Incluso antes que tú nazcas, Dios ya lo decidió. ¿Está claro? Pero tú no sabes si eres un predestinado, ¿no? No sabes. ¿Está claro? No sabes. ¿Cuál será tu destino que Dios ya determinó para ti? Pero hay señales, ¿no? Hay señales de que tú puedes ser un predestinado, ¿no? O sea, que tú serás salvado. Por ejemplo, según Calvino, los predestinados a la salvación, por ejemplo, serán los pastores, los guías de la iglesia, ¿no? Guías del pueblo, de los fieles, ¿no? Los guías, los que predican, ¿no? O sea, ser un pastor es una señal de que tú estás predestinado a la salvación, ¿no? Es una señal de que tú estás predestinado a la salvación, ser un pastor, ¿no? Un predicador, un guía, ¿no? De los fieles. O también dice tener éxito en los negocios, ¿no? Sí, pues, también es una señal, ¿no? Es una señal. Éxito en los negocios. Las ideas de Calvino son ideas procapitalistas, ¿está claro? Son procapitalistas, o sea, es la doctrina del capitalismo, ¿eh? Doctrina religiosa del capitalismo es el calvinismo, ¿está claro? Es la doctrina religiosa del capitalismo, el calvinismo, porque Calvino no condena el ganar dinero, no condena que ganes plata prestando dinero y cobrando interés. Dice, no, eso no es pecado, eso tiene, ¿no?, la gracia de Dios. Dice que más bien Dios te ve con agrado
cuando tú acumulas fortuna, ¿no? Dios te ve con agrado cuando tú tienes éxito en los negocios, ¿no? Así es. O sea, Él defiende, ¿no? Lo que hace la burguesía, ganar dinero, acumular fortuna, ser gente exitosa, ¿no? O sea, eso, no es pecado eso, ¿no? Trabajar no es pecado, no es indigno, tiene la gracia de Dios. Así es, el trabajo no es indigno, tiene gracia de Dios. Prestar dinero y ganar interés no es pecado, tiene la gracia de Dios. Ser una persona exitosa en la vida por los negocios, tiene la gracia de Dios. Y más bien, los que tienen éxito en los negocios, según Calvino, son los que están predestinados a la salvación. ¿Está claro? A la salvación. Así que con su religión, él apoya a los burgueses capitalistas, ¿no? Por eso que muchos burgueses serán calvinistas, pues, ¿no? Así es, muchos burgueses serán calvinistas, ¿ya? Muy bien. Bueno, Calvino, que era francés, tuvo que escapar de Francia, ¿no? Tuvo que escapar de Francia, ¿está claro? Tuvo que escapar de Francia, ¿ya? Porque en Francia los reyes son católicos, ¿no? El rey Francisco I de Francia era recontra católico, puesto que los que eran protestantes en Francia eran ejecutados, eran perseguidos, ¿no? Entonces Calvino tuvo que escaparse de Francia y se fue a Suiza, ¿no? A Ginebra, Suiza. En Suiza, ¿no? Suiza era una confederación, donde tenía una serie de estados, donde cada estado tenía autonomía política, ¿no? Se le llamaba cantones, cantón, es un cantón, ¿no? Cantón. En Alemania le decían principado, en Suiza cantón, cantones. Eran como estados con autonomía. Entonces Ginebra era un cantón. Bueno, y ahí en Ginebra ya se habían estado metiendo las ideas religiosas, ¿no? En Ginebra. Antes que Calvino llegue a Ginebra, allá en Ginebra, Zwinglio había llevado las ideas reformistas. Luego de Zwinglio, otro que también fue a Ginebra fue Guillermo Farrell, también llevando ideas reformistas en Ginebra, ¿ya? Y entonces Calvino, que estaba escapando de Francia, bueno, fue a Ginebra, ¿no? Bueno, y ahí Calvino puede ser una persona muy inteligente, ¿no? Una persona muy, muy inteligente. La gente lo escuchaba y se quedaban ahí absortos cuando él hablaba, ¿no? Oye, tenía un cerebro maravilloso, ¿eh? Cerebro maravilloso. A otros teólogos con los cuales él tenía discrepancias, él le discrepaba con la Biblia, indicando cada artículo, cada versículo, etcétera, ¿no? O sea, se acordaba. También citando a los padres de la iglesia, ¿no? A los padres de la iglesia, a San Agustín, a San Jerónimo, ¿no? A San Ambrosio, San Gregorio Magno, ¿no? Citaba sus obras y hasta la página donde estaba lo que decía, ¿no? O sea, ese es un cerebro ya, pues, ¿qué es? ¿No? Una memoria fotográfica, ¿no? Sí, pues, para que uno se acuerde hasta dónde dice eso, hasta en qué página, ¿no? Él citaba y la gente pues, se lo escuchaba admirado, ¿no? A Calvino. Bueno, ya Calvino se quedó en Ginebra, ¿no? Se quedó en Ginebra para toda su vida, pues. Nunca más se fue de Ginebra. Ahí en Ginebra era como un líder religioso, pues, ¿no? Un líder religioso. Y Ginebra se volvió refugio de protestantes, ¿ah? Así es, Ginebra, Suiza, se vuelve refugio de protestantes, o sea, muchos protestantes que escapaban de otros países católicos, ¿no? Por ejemplo, de Francia, o cuando había guerras de religión en Alemania, iban a Ginebra, ¿no? Entonces, Ginebra se comenzó a llenar de protestantes que escapaban de otros territorios, ¿ya? Calvino va a tener
seguidores, ¿no?, de las ideas calvinistas. Por ejemplo, en Inglaterra, los llamados puritanos. En Escocia, los llamados presbiterianos. En Francia, los llamados hugonotes. Bueno, en Inglaterra le decían puritanos porque estos decían que eran los puros, ¿no? Los puros. En Escocia lo llamaban presbiterianos porque eran dirigidos por presbíteros, que era un consejo de ancianos, ¿no? Consejo de ancianos, presbíteros, consejo de ancianos. Eran los que dirigían la iglesia allá. Presbíteros, consejo de ancianos, ¿no? Presbíteros. En Francia, hugonotes, porque los calvinistas en Francia eran perseguidos, ¿no? Porque allá había mucho catolicismo en Francia. Francia siempre ha sido católica. Y estos se reunían en forma clandestina. Había un palacio en París llamado el Palacio del Rey Hugo. Y ellos se reunían de noche afuera del Palacio del Rey Hugo. Clandestinamente se reunían, ¿no? De Hugo. Y de ahí viene hugonotes, ¿no? Hugonotes. Bueno, y en Francia va a haber guerra de religión, pues, ¿no? Claro, va a haber guerra de religión en Francia. ¿Ya? Así que va a haber guerra de religión en Francia. Esta guerra fue entre los católicos y los hugonotes. ¿Ya? Así que enfrentamiento entre los católicos y hugonotes. En esta guerra de religión, por ejemplo, se produce la llamada matanza de San Bartolomé, el año 1572. Matanza de San Bartolomé. Bueno, en estas matanzas, el rey Carlos X, ¿ya? El rey Carlos X ordenó asesinato de hugonotes. ¿Ya? Miles de calvinistas en Francia serán asesinados por orden del rey Carlos X, las matanzas de San Bartolomé. Luego se produce la llamada Guerra de los Enriques. La Guerra de los Enriques. Acá se enfrentaron Enrique III de Valois Enrique de Borbón y Enrique de Guisa. Los Enríquez. Bueno, ¿cuál es el problema? A ver, Enrique III de Valois es católico, ¿no? Él es católico. Pero no tenía herederos. Tenía una hija nomás. Pero en Francia las mujeres no gobiernan. Su heredero tendría que ser su primo, Enrique de Borbón, rey de Navarra. Él debería ser heredero, ¿no? Enrique de Borbón. Pero él es hugonote, ¿no? Es hugonote. Entonces Enrique III de Valois, pues decidió nombrarlo heredero, pues, a su primo, ¿no? Enrique de Borbón. Eso no le gustó a Enrique de Guisa, que es un noble católico, pero ultracatólico, que
que dirige la Liga Católica, ¿no? La Liga Católica. Así que él no está de acuerdo que Enrique de Borbón sea rey de Francia porque eres hugonote. Así que Enrique de Guisa se va a enfrentar a Enrique de Valois para que no lo nombre a su primo de rey. Y entonces Enrique de Valois lo mandó matar a Enrique de Guisa, ¿no? Lo mandó a asesinar. Y esto provocó que los católicos entonces se enfrenten a Enrique de Valois. Y Enrique de Valois terminará siendo asesinado por un católico fanático, ¿no? Un fanático católico lo apuñaló a Enrique de Valois. Ante la muerte de Enrique de Valois, Enrique de Borbón tomará el poder en Francia, pero es hugonote. Y entonces los católicos, que formaban la Liga Católica, le hacen la guerra, pues, apoyados por el rey de España, Felipe II, que también era católico. Así que va a haber una guerra ahí entre los católicos de Francia, la Liga Católica, apoyada por España, y Enrique de Borbón. Al final, Enrique de Borbón, para ser aceptado rey, ¿qué tuvo que hacer? Volverse católico, pues. Así es, Enrique de Borbón tuvo que volverse católico. Se tuvo que bautizar, ser católico, ¿no? Ser católico, para poder ser aceptado como rey, ¿ya? Entonces, ahora el rey va a ser Enrique IV de Borbón. Enrique IV de Borbón. Bueno, se ha bautizado, se ha vuelto católico para poder ser rey. Pero cuando es rey, publicó el Edicto de Nantes. Edicto de Nantes. Y con el Edicto de Nantes, ¿qué establece? La tolerancia religiosa, pues. Tolerancia religiosa. O sea que no va a haber persecuciones religiosas en Francia, ¿no? Los calvinistas ya no serán perseguidos, ¿no? Edicto de Nantes. Pero esto le costó la vida a Enrique IV, porque un fanático católico llamado Ravaillac, lo asesinó, ¿no? Lo mató, lo apuñaló a Enrique IV. Claro que Ravaillac va a ser torturado y ejecutado, ¿no? Ravaillac. Pero el Edicto de Nantes será eliminado por Luis XVIII, ¿no? Luis XIV. Luis XIV, cuando fue rey de Francia, eliminó el Edicto de Nantes, ¿no? Lo eliminó y con Luis XIV se puso fin a la tolerancia religiosa y volvió el catolicismo otra vez. Catolicismo, y los que son calvinistas son perseguidos y sus bienes serán confiscados, ¿no? Y esto durará pues hasta la Revolución Francesa, ¿no? Hasta la Revolución Francesa, ¿ya? Así que con Edicto de Nantes, Enrique IV, tolerancia religiosa. Luego cuando entró Luis XIV, lo eliminó el Edicto de Nantes. Así que vuelve la intolerancia religiosa, catolicismo nomás, hasta la Revolución Francesa, ¿no? ¿Ya? Cuando ya se dio libertad religiosa. Muy bien, así que eso es lo que pasaba pues en Francia, ¿no? Muy bien, ¿qué dice acá mi amiguito? Calvino piensa en el progreso. Sí, pues, ¿no? La verdad que lo que genera riqueza es el capitalismo, ¿eh? Sí, pues, lo que genera riqueza es el capitalismo, ¿no? Sí, pues. El capitalismo, por eso debería haber una mezcla, ¿no? Capitalismo, socialismo. Economía capitalista, genera riqueza. Pero imponer un modelo socialista ¿no? Darle al pueblo lo que el pueblo necesita, ¿sí o no? Claro, buena salud, buena educación, ¿no? ¿Ya? Comodidades al pueblo. ¿Pero dónde saco la plata, pues? De los capitalistas, de los burgueses, ¿o no? Claro, ellos son los que me dan la plata con sus impuestos para yo ayudar al pueblo, ¿sí o no? Pero si yo soy ultra socialista, odio al capitalismo, ¿no? Y no permito que haya empresa privada, ¿de dónde saco plata, pues? ¿De dónde saco plata para ayudar al pueblo, no? Esa es la contradicción del socialismo, ¿no? Sí, pues por eso los socialistas al final siempre llevan a la crisis económica a los países, por esa contradicción, ¿no? Sí, pues, por su chips anticapitalista, ¿no? Muy bien, ¿cuánto falta, amiguita? 10 minutos. 10, uy, vamos a avanzar por acá ya.
Bueno, a ver, sobre Calvino, ¿tienen alguna preguntita que hacer? ¿Alguna preguntita sobre Calvino? No veo nada acá en mi moderna tablet. Que dice el justo, todo bien, dice. ¿Mamita? No, mamita, está bien. Ya, todo está claro, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Quién era San Bartolomé? ¿Mamita? ¿Quién era San Bartolomé? ¿José de San Martín? No, San Bartolomé. Ah, San Bartolomé fue un santo que fue torturado en la época de Roma, ¿no? Era un santo que fue torturado en la época de Roma, San Bartolomé. Le arrancaron pedazos de piel, ¿no? Así es. En la época de Roma, ¿no? Era un santo torturado en la época de Roma, cuando Roma todavía no era cristiana, ¿no? Sí, pues ahí lo torturaron a San Bartolomé. Así es. Muy bien, a ver, acá nos falta uno. Enrique VIII. Enrique VIII. Enrique VIII, Tudor, de la familia Tudor. Ya, Enrique VIII, Tudor, rey inglés. Rey inglés. Estaba molesto porque, ese es por qué, ¿no? ¿Ya? Porque el Papa Clemente VII no lo divorció. Ya, no lo divorció de Catalina de Aragón. Su esposa Catalina de Aragón, que era tía del emperador Carlos V, pues. Bueno, ¿y por qué quiere divorciarse de Catalina? Lo que pasa que Enrique VIII, todos sus hijos varones se le morían, ¿no? Todos se le morían, sus varones. Hoy se sabe que es un problema de sangre, ¿no? Un problema de sangre que tenía, ¿ya? Genético, ¿ya? Pero se le morían los hijos varones. Y como siempre, ¿a quién le echan la culpa? A la mujer, ¿sí o no? Siempre a la mujer, ¿no? Te salió el hijo medio fallado, es tu culpa, ¿sí o no? No tengo hijo varón, es tu culpa, ¿no? Siempre le echan la culpa a la pobre mujer, ¿ya? Entonces, sus hijos se le morían, ¿no? Varios hijos se le murieron. Una hija nomás vivió, una, María Tudor, su hija María. Pero los varones, muertos. Y él decía, ¿pero por qué se mueren mis hijos? Bueno, estaba leyendo la Biblia y en la Biblia decía, ¿no? Un pasaje de la Biblia. Dios lo castigó por tomar a la mujer de su hermano. Eso decía, ¿no? Dios lo castigó por tomar a la mujer de su hermano. Resulta que su esposa Catalina había sido antes esposa de su hermano Enrique. ¿Ya? O sea, ella fue esposa de su hermano Enrique, pero su hermano Enrique había muerto y él se casó con la esposa de su hermano. Entonces decía, seguro por eso Dios me está castigando, porque yo me he casado con la esposa de mi hermano. Y entonces por eso pidió al Papa su divorcio, ¿no? Porque está en pecado, pues, está en pecado. Aparte de eso también porque le había echado ojo a una muchachita de la corte, que estaba muy buena, que era Ana Bolena, ¿no? Ana Bolena. Bueno, y lo tenía loco Ana Bolena, quería estar con ella. Pero Ana Bolena no aceptaba nada porque decía, no, primero matrimonio, ¿eh? Si no, nada. Ahora, el Papa Clemente VII, ¿por qué no lo quiere divorciar? Porque ella es tía de Carlos V. Y en ese momento, el emperador más poderoso es Carlos V, pues. Defensor del catolicismo. Entonces no quiere tener problemas con Carlos V, ¿no? Porque en esa época el divorcio no está bien visto, ¿eh? Una mujer divorciada es mal vista. ¿Está claro? Es mal vista. Ahora es normal, pues. Ahora es normal, ¿sí o no? Ahora es un deporte nacional divorciarse. Pero en esa época era mal visto. ¿Está claro? Entonces no quiere problemas con el emperador de que repudien a su tía, ¿no? A su tía. Una ofensa a su familia.
puesto que no lo divorció, pues. Y entonces el rey se asó, pues, se asó. Y entonces el rey, ¿qué hizo? Promulga el acta de supremacía. Ya, promulga el acta de supremacía en el año 1534. Y el rey se vuelve jefe de la iglesia, ¿no? Rey jefe de la iglesia inglesa, lo que se llamará la iglesia anglicana. O sea, ahora es el rey el jefe de la iglesia. Ya no es el papa, es el rey. ¿Ya? O sea, él solamente reemplazó al papa nomás. ¿Está claro? Reemplazó al papa. Pero mantuvo las iglesias. Mantuvo a los sacerdotes, ¿no? Solo que estos sacerdotes ahora tienen que obedecer al rey. No al papa, sino al rey. Se quedó con los bienes de la iglesia. O sea, las tierras que tenía la iglesia los tomó. Y las rentas que eran para el papa, ahora se quedaron con él, ¿no? Así que ahora eres el jefe de la iglesia. Reemplaza al papa, sustituye al papa. Mantiene las iglesias, mantiene los sacerdotes, ¿no? Arzobispos, obispos, sacerdotes, ¿no? Los mantiene. ¿Ya? Se mantiene la misa, ¿no? Pero ahora él es el jefe. Y toma los bienes de la iglesia. Y las rentas de la iglesia también, se quedan con él, ¿no? Se quedan con él. Y como ya es el jefe de la iglesia, se divorcia, pues, de Catalina, ¿no? Y se casa con Ana Bolena. Bueno, Ana Bolena, lamentablemente para ella, no tuvo hijo, tuvo hija, Isabel I, ¿no? Isabel I. Entonces ya Enrique VIII como que ya estaba medio asado, ¿no? La acusaron de adúltera y la ejecutaron. Luego se casaría con Jane Seymour. Con ella tuvo un hijo varón, Eduardo VI. Pero Jane Seymour murió en el parto, ¿no? Murió en el parto. Bueno, luego tuvo 3 esposas más, ¿no? Ana Cleves, a la cual rechazó porque no era bonita, se casó sin conocerla, ¿no? Por retrato nomás, por retrato, ¿no? Sí, pues, por retrato. La conocía por retrato. Pero parece que el pintor le había hecho un gran favor, ¿no? Ana Cleves. Porque aparecía en el retrato hermosa, pero en la realidad, nada. Es como que tú te enamores de alguien por su foto en Facebook, ¿sí o no? Claro, ¿no? Y al final ves la realidad, oye, ¿qué pasó acá? ¿No? Igualito, pues. Y entonces, la repudió. Luego se casó con Catalina Howard, a la que acusó de adúltera, y la ejecutaron. Y luego con Catalina Parr, ¿no? Bueno, que logró sobrevivir. Bueno, cuando Enrique VIII muere, lo reemplaza su hijo, Eduardo VI. Eduardo VI, ¿no? Así que él gobernó hasta 1547. Su hijo gobernó hasta el 53, cuando murió de tuberculosis. Murió de tuberculosis, ¿ya? A los 15 años murió de tuberculosis. En su gobierno se promulga el libro común de oraciones. Libro común de oraciones, que es como un catecismo anglicano, ¿no? Es como un catecismo anglicano, ¿no? ¿Ya? Que fue elaborado por el arzobispo Tomás Cranmer. Lo reemplazó su hermana María Tudor, pero ella es católica, entonces ella restaura el catolicismo. Ella restaura el catolicismo. Va a ver, eliminó el acta de supremacía, lo eliminó. Vuelve el catolicismo. Reprime a los anglicanos, ¿ya? Cuando ella muere, enferma, lo reemplazó su hermana Isabel I, que gobernó, bueno, hasta 1603. La llamada Reina Virgen, pero realmente no era virgen, ¿eh? No, pues nunca se casó, pero no era virgen. Cuando era chibola, 15 años, tuvo amoríos con un hombre de 50 años casado, ¿eh? 50 años casado. Cuando se descubrió el amorío, al que mataron fue él. A ella no, porque es la princesa, ¿no? Después tuvo amantes, ¿eh? Pero nunca se casó porque no quería estar subordinada a un hombre. Por eso nunca se casó, ¿ya?
le dio viruela, tenía cara lleno de huecos, echaba harto cosmético, ¿no? Y en esa época estaba de moda tener cara blanca, era la moda de la época, cara blanca, ¿está claro? Cosmético blanco, ¿no? Ella restaura el anglicanismo, ya, restaura el anglicanismo, promulga el acta de uniformidad, por el cual, si quieres trabajar en el Estado, tienes que ser anglicano, ¿eh? ¿Quieres ser ministro? Anglicano. Miembro del Parlamento, anglicano. Ir a una universidad del Estado, anglicano. O sea, te exigen ser anglicano, de todas maneras. Y además publicó los llamados 39 artículos, que tiene el dogma anglicano, ¿no? Ahí está el dogma del anglicanismo, ¿no? ¿Ya? Ahora, la Iglesia Católica realizó lo que se llama la Contrarreforma Católica. La Contrarreforma Católica, ¿no? Bueno, algunas medidas que tomará la Iglesia Católica para combatir las ideas protestantes, ¿no? Por ejemplo, nace la Compañía de Jesús. Compañía de Jesús, al que conocemos como jesuitas. Los jesuitas que andan con su sotana negra, que fue fundado por San Ignacio de Loyola. Bueno, y estos jesuitas son los que van a predicar las ideas católicas. Fundarán colegios, universidades, para enseñar las ideas católicas. Viajarán por el mundo, fundarán misiones religiosas, ¿no? Difundiendo el catolicismo. Los jesuitas. Se establece el índex. ¿Y qué es el índex? Los libros prohibidos. ¿Ya? Los libros que los católicos no pueden leer, ¿eh? Libros que atentan contra los dogmas de la Iglesia, ¿no? Libros de ciencia, por ejemplo, ¿no? Libros de ciencia prohibidos. Se establece el Concilio de Trento. Bueno, el Concilio de Trento es una reunión de cardenales. Se reúnen cardenales convocados por el Papa Pablo III, pues, ¿no? Pablo III. En este concilio rechazan ideas protestantes. Rechazan ideas protestantes. Dicen que salvación es por fe y por obras. Tú te salvas por fe y por obras. Y también prohíben la venta de indulgencias. Ya, eso sí va a quedar totalmente prohibido. La venta de indulgencias. Ya no se va a realizar nunca más, nunca más. Pero bueno, las medidas que tomó la Iglesia Católica no van a tener mucho éxito. Bueno, tuvo éxito en evitar que el protestantismo crezca mucho, ¿está claro? O sea, van a limitar las ideas protestantes, las iglesias protestantes, ¿no? Ya, se va a limitar. También me estaba olvidando el Santo Oficio, ¿eh? Sí, pues otra cosa que también se va a establecer acá, voy a ponerlo acá al costadito, número 4, el Santo Oficio. Bueno, el Santo Oficio es un tribunal de la Iglesia Católica, bueno, tribunal de la Iglesia Católica, que va a estar en Roma, ¿no? Tribunal de la Iglesia Católica en Roma para juzgar a los herejes, ¿no? A los herejes, a los protestantes, ¿no? El Santo Oficio, ¿ya? Bueno, como les digo al final, lo que se pudo hacer es evitar un crecimiento de las ideas protestantes, evitar su difusión mundial, sobre todo gracias a los jesuitas, ¿no? Los que van a evitar que las ideas protestantes tengan alcance mundial serán jesuitas, que viajarán por el mundo
llevando las ideas católicas al mundo, ¿ya? Jesuitas. Lo que sí no evitaron es que la iglesia se divida, ¿sí o no? Que la iglesia se parta en iglesias católicas e iglesias protestantes, ¿no? Y como los protestantes dicen libre interpretación de la Biblia, cada uno interpreta la Biblia a su manera y por eso cada vez aparecen más y más y más y más y más iglesias protestantes, ¿no? Muy bien, amiguitos, se nos acabó el tiempo hace rato, creo, ¿no? Sí, pues acá está que me mira feo mi amiguita. No, yo soy fuerte, sano, yo soy de la época antigua, pues. Esos que comían sano, comían bien, ¿no? Ahora, puro procesado, ¿no? Pura carne con hormona, puro pollo que crece con hormona. Sí, pues, pero que la generación de ahora es un poco más débil, ¿sí o no? Los antiguos éramos pura leche de vaca, pero vaca de verdad, ¿eh? Vaca de verdad, no esa leche que te venden ahí todo procesada, ¿no? Ni nutriente tiene, ¿sí, pues? Así nos estafan ahora, ¿eh? Yo no me canso, harta fuerza. Ya, apunta la clave, Pulpín. Profesor, disculpe una pregunta antes. ¿Por qué el rey reemplazó al Papa en la iglesia anglicana? Porque se molestó con el Papa, porque el Papa no lo quiso divorciar. Así es. O sea, fue más por... Así es, fue más que bronca por el Papa. Así es. Más que enemigo de los dogmas de la iglesia, más bronca porque no lo quisieron divorciar. Ese fue el detonante para que se pelee con el Papa, porque no lo quisieron divorciar, ¿no? Así es. Ya, listo, apunten. Ahí está el profe, está esperando afuera. Ya, 1, beso. 2, avión. 3, dedo. 4, casa. 5, dedo. 6, dedo. 7, dedo. 8, casa. 9, beso. 10, casa. 11, enano. Y 12, beso. Ya, listo. Chao, amiguitos. Próxima semana nos vemos. Cuídense mucho.